Muy queridos hermanos y hermanas, a todos los que nos están siguiendo por las redes, celebramos entonces a Jesús, buen pastor. Jesús, buen pastor, significa que Jesús sobre todo es aquel que nos cuida, porque un pastor, si tiene algo característico, es esto: cuidar. Jesús, pastor, nos cuida y nunca nos abandona. Y lo decimos en una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo de esta pandemia, donde también aparecen muchos pastores que cuidan a los otros, que se hacen cargo de los enfermos, de los débiles, de los que pasan hambre. Son pastores también. Están como reflejando a Jesús, buen pastor. El pastor no es asalariado, es decir, no hace las cosas porque le pagan. Tampoco es un funcionario, y mucho menos un mercenario que es capaz de vender a las ovejas, que además les hace daño cuando no se ocupa de ellas y cuando frente al peligro huye. Ese no es un pastor. En la Biblia, pastor no solamente son los pastores que eran muy propios de aquella zona, los pastores de ovejas, sino que sobre todo también pastor implica que es el que guía, es el que tiene un liderazgo, el jefe. Por eso pastor es también el rey, por eso pastores son también los dirigentes religiosos. Pastor no solamente es el pastor como tal. Y el Señor se enojó mucho con los pastores. Se enojó mucho y a través del profeta Ezequiel, en medio de su cansancio, dice: yo me voy a hacer cargo. Porque ustedes verdaderamente lo único que hacen es no solamente maltratar a las ovejas, sino que se aprovechan de ellas, no las cuidan, las dejan así nomás. Yo vendré a pastorear. Y el que vino a pastorear sobre todo es el crucificado resucitado. Este buen pastor que manifiesta lo que significa ser pastor, dando la vida, poniendo en juego la propia vida. Pastor es el que es capaz de entregar la propia vida por los demás. Pastor es el que ama. Pastor es el que sirve. Pastor es el que es hermano y crea fraternidad. Y esta figura del buen pastor la aplicamos mucho nosotros a los curitas, ¿no? Porque un poco la misión de un curita, de un sacerdote, es esto: ser como presencia viva de este Jesús que vino a dar la vida por los demás. No quiere decir que todo el pastoreo se agote en el sacerdote, pero tiene como un vínculo muy especial, donde la misión del sacerdote es justamente esto: ser pastor de su pueblo, ocuparse y entregarse a su pueblo, a su comunidad, a su gente. Pastor, entonces, es el que da la vida. Y hoy rezamos muy especialmente por Juan, que se está preparando para vivir ese momento donde la Iglesia como que lo constituye en pastor. Primero en el servicio del diácono y luego en el presbítero.
lo acompañamos a Juan, acompañamos su camino y nos unimos juntos con él para pedir por todas las necesidades de nuestros pastores y la necesidad de pastores según Jesús. Entonces es esto, pastores que serán pastores en la medida en que sean capaces de olvidarse de sí mismos y dar la vida, pastores que sirvan, pastores que se inclinen ante la pobreza, ante la enfermedad, que no tengan miedo de besar las llagas de los leprosos de hoy, pastores que cuidan, no pastores prepotentes que imponen, sino pastores humildes que cuidan, que defienden, que se juegan. Así deberían ser también los dirigentes de la sociedad, porque tienen una misión también de pastoreo sobre la gente. Pidamos también para que realmente, sobre todo en circunstancias difíciles, podamos vivir a fondo todos el cuidado de nuestra gente, el cuidarnos unos a otros y el estar siempre dispuestos a tender una mano. Y por último, hay otra característica para destacar, que un verdadero buen pastor es aquel que es capaz de vincularse primero con el buen pastor por excelencia que es Jesús. Si no existe ese vínculo, el pastoreo es inútil. Tiene sentido si estamos en comunión con Jesús. Y desde esa comunión somos capaces de crear comunidades que sean verdaderamente expresión de esa comunión profunda que existe entre el Hijo y el Padre y el Espíritu. Un reflejo del Dios amor, comunión, servicio. Queridos hermanos, entonces ponemos en manos del Señor Jesús en esta Eucaristía todas nuestras súplicas y pedimos muy especialmente para que Juan pueda ser verdaderamente un buen pastor y que el Señor nos regale más pastores.